Pocas naciones en la historia despiertan tanto interés como la Alemania nazi. Cuando examinamos esta superpotencia fascista, nos quedamos haciéndonos muchas preguntas, la mayoría de las cuales comienzan con la palabra ¿por qué? En el episodio de hoy exploraremos 6 de estas preguntas. 6 misterios de la Alemania nazi. Bienvenidos a Guerras del Mundo. La mayoría de las personas conocen a Adolf Hitler como el Führer alemán, pero se sabe menos sobre Adolf Hitler, el hombre. Con un legado que ha llegado a simbolizar el verdadero mal de la humanidad, parece casi incomprensible que, al igual que la mayoría de las personas comunes, creció en una familia bastante típica con sus propias alegrías, su propia tristeza y sus propios problemas. A pesar de su asociación con Alemania, es bien sabido que el propio Hitler era de origen austriaco. Aunque los dos países compartieron una relación simbiótica durante muchas décadas antes del Anschluss de 1938, cuando la influencia de Hitler en el partido nazi estaba creciendo, en 1925 empleó a su media hermana, Angela Raubel, en el papel de ama de llaves, después de que su esposo murió y Angela Raubel no llegó a la residencia de Hitler sola. Hitler pronto se obsesionó con su hija Gaily, que era 17 y 19 años menor que él. Cuando descubrió que Gaily estaba en una relación con su chofer Emil Maurice, le prohibió continuarla y despidió a Maurice, advirtiéndole que nunca volviera. Después, Hitler solo apretó aún más su control sobre Gaily, negándose a dejarla encontrarse con amigos o incluso salir sin él o uno de sus ayudantes más confiables. Viviendo en su apartamento en Múnich, Gaily era efectivamente prisionera de Hitler y ella hizo varios planes para escapar, pero lamentablemente todos fracasaron. Luego, el 18 de septiembre de 1931, la pareja tuvo una discusión después de que Hitler se negó a permitirle ir a Viena. Manteniéndola atrapada en el apartamento, él viajó a Nuremberg, pero fue llamado de vuelta a Múnich al día siguiente, cuando escuchó la trágica noticia de que Gaily se había disparado en el pecho y murió después de que la bala le reventó el pulmón. Tenía solo 23 años. Una investigación determinó la muerte como suicidio, y esto dejó a Hitler en una profunda depresión mientras lloraba su muerte. Sin embargo, desde el momento en que se dio a conocer la noticia de su muerte, se han hecho preguntas sobre la naturaleza de la relación de Hitler con Gaily y su posible papel en su muerte. Un artículo de periódico contemporáneo afirmó que Gaily mostraba signos de abuso físico además de su herida de bala, como una nariz rota, lo que implica que Hitler había sido violento con ella. Otros también expresaron su creencia de que Hitler mantenía una relación sexual con ella, y esto no se limitaba solo a los forasteros y críticos nazis. Incluso miembros de la familia de Hitler han declarado que sabían que los dos habían sido íntimos. Independientemente de si hay alguna verdad en las acusaciones de actividad sexual, muchos han señalado que la relación ciertamente era insalubre y tóxica. La actitud posesiva de Hitler hacia Gaily es típica de las relaciones abusivas, donde una parte tiene casi total dominio sobre la otra. Dado que Gaily hizo varios intentos por irse, cada uno frustrado por Hitler, y pasó sus últimas horas discutiendo con él una vez más, es fácil entender cómo finalmente pudo haberse derrumbado y quitado la vida. Sin embargo, la forma en que se quitó la vida también siempre ha sido sospechosa. Primero, ¿por qué Hitler, en su versión, dejó su pistola en el apartamento a su alcance? Seguramente debió haber reconocido el peligro dado el sufrimiento de Gaily durante su tiempo allí. Ya sea ese peligro su potencial suicidio, o peor, ciertamente a los ojos de Hitler de todos modos, de que ella apuntara el arma contra él. En segundo lugar, es inusual que Gaily se disparara en el pecho cuando el método habitual de suicidio con arma es colocar el cañón al lado de la cabeza. No es inaudito que las personas se suiciden de esta manera, pero es inusual y conlleva un riesgo mucho mayor de dolor y supervivencia potencial. Hay algunos que incluso llegan a sugerir que Hitler asesinó a su sobrina, y por lo que sabemos del carácter de Hitler, ciertamente no está fuera del ámbito de lo posible. Sin embargo, todos los hechos de su relación parecen hacer más preguntas sobre su muerte
de las que responden, y desafortunadamente nunca podremos conocer toda la historia del trágico final de la vida de Gayly Raubel. La ideología nazi dependía en gran medida del simbolismo y el concepto de destino para ellos. El destino había organizado la historia para que pudieran ocupar su lugar como la nación y raza superior en el planeta. En un intento por demostrar esta creencia, la Alemania nazi emprendió un extenso programa arqueológico con la esperanza de encontrar evidencia de los descendientes de la raza aria de razas europeas, genéticamente puras, al menos a los ojos de los nazis, como los vikingos. La cultura vikinga en particular era especialmente codiciada e influía mucho en la ideología nazi. En septiembre de 1939, con los ejércitos alemán y eventualmente soviético habiendo invadido Polonia, los alemanes se encontraron en posesión de lo que consideraban una pieza importante de su herencia racial, un esqueleto, aparentemente perteneciente a un guerrero vikingo del siglo X, que había sido desenterrado en el castillo de Praga por el arqueólogo ucraniano Iván Borkovsky en 1928. El esqueleto masculino fue encontrado con la cabeza inclinada hacia la izquierda, su mano derecha descansando sobre una espada de hierro, un par de cuchillos cerca de su mano izquierda y herramientas esparcidas alrededor de su tumba, como las utilizadas para encender fuegos. Los nazis se apoderaron de este esqueleto como una forma de demostrar que Hitler y su régimen simplemente estaban reclamando tierras perdidas en lugar de llevar a cabo una invasión no provocada. Bajo la amenaza de ser enviado a un campo de concentración, Borkovsky se vio obligado a volver a publicar su investigación sobre el esqueleto para cumplir con los requisitos de sus nuevos amos nazis, que necesitaban su ayuda para legitimar sus reclamaciones territoriales. ¿Para qué propósito se utilizó la nueva investigación de Borkovsky por los nazis, más allá de su propio autoengaño, no está claro, ya que nadie fuera de las tierras ocupadas por los nazis creía en la nueva identidad del esqueleto. Sin embargo, en lo que respecta a Berlín, el esqueleto vinculaba a los pueblos germánicos con sus antepasados vikingos nórdicos, y así fue como se etiquetó hasta 4 años después, cuando el Ejército Rojo Soviético irrumpió en Europa Oriental, empujando a los nazis de vuelta a sus propias fronteras. Tristemente para Borkovsky, la historia se repetiría de manera extraña, ya que ahora sus nuevos amos soviéticos lo amenazaban con ser enviado a un gulag si no publicaba nuevamente su nuevo trabajo, esta vez afirmando que el esqueleto era miembro de los eslavos. Dinastía. Borkovsky, una vez más, dio un giro en U a su conclusión, pero por supuesto, para los objetivamente inclinados, esto deja la pregunta de quién era realmente este hombre y de dónde venía. Los investigadores modernos, libres de ideologías políticas, han concluido que el hombre efectivamente provenía del norte de Europa, específicamente de la costa del Mar Báltico, lo que lo convertiría en un candidato principal para ser un vikingo. Sin embargo, los investigadores han señalado que no es tan claro, como el arqueólogo Jan Frelich explicó a la British Broadcasting Corporation en 2019, solo porque nació en el Báltico no significa automáticamente que fuera un vikingo. En aquel entonces, la costa sur del Mar Báltico también era hogar de eslavos, tribus bálticas y otros. Por lo tanto, el misterio permanece sobre el origen de este hombre, que, sin saberlo, se convertiría en un peón tanto de los nazis como de los soviéticos durante los tiempos más oscuros de toda la historia humana, casi 1000 años después de su muerte. Aunque la percepción de las naciones aliadas sobre la Alemania nazi es la de un superestado unificado y decidido a la dominación global y la pureza racial, es fácil olvidar que la sociedad nazi tenía muchos de los mismos problemas que cualquier otra, y eso incluye el crimen. El robo, el mercado negro, el incendio provocado, los delitos sexuales y el asesinato eran tan problemáticos para la aplicación de la ley nazi como en cualquier otro lugar. Y en el último caso, la Alemania nazi incluso tuvo su justa proporción de asesinos en serie que merodeaban por las calles alemanas. Quizás el asesino en serie más conocido en la Alemania nazi, asumiendo que descartés al propio alto mando nazi, fue Paul Augersau, a quien la historia ahora recuerda como el asesino del S-Bahn. Durante un periodo de 9 meses,
Entre 1940 y 1941, Augesau aprovechó los apagones nacionales que se pretendían limitar a las tripulaciones de bombarderos aliados para encontrar sus objetivos, para asaltar y asesinar a mujeres hasta su arresto y posterior ejecución el 26 de julio de 1941. Sin embargo, según los registros nazis, probablemente el asesino en serie más prolífico fue Bruno Lütke. Nacido cerca de Berlín el 3 de abril de 1908, Lütke pronto demostró que tenía dificultades para seguir el ritmo de otros niños en la escuela y pronto fue enviado a una escuela dedicada a niños con dificultades de aprendizaje. Después de terminar su educación, trabajó para el negocio de lavandería de sus padres, donde conducía un carro tirado por caballos en entregas y recolecciones. Los clientes a menudo se quejaban de que era extremadamente cruel con el animal, y esta era una época en la que el bienestar animal no estaba en primer plano en la mente de las personas, así que estamos hablando de algo realmente malo para el animal, y a menudo robaba parte del dinero que pagaban los clientes, lo que lo llevó a enfrentarse con sus padres, ya que estaba perjudicando su negocio. También se sabía que a Ludger le gustaba esconderse de la vista y luego saltar sobre las personas inesperadamente, especialmente mujeres y niñas jóvenes. Sus actividades disruptivas significaban que de ninguna manera era un desconocido para la policía local. Pero aunque fue acusado de robo menor y alteración del orden público, nunca fue acusado de ningún delito violento o sexual. Bajo el régimen nazi, las cosas se volvieron aún más difíciles para Lütke. Siendo de inteligencia inferior al promedio y teniendo claramente problemas para encajar en la sociedad ordenada de la Alemania nazi, se encontró cada vez más marginado. Luego, el 29 de enero de 1943, se encontró asesinada, robada y agredida sexualmente a Freda Rosner, una viuda de 59 años cerca de Köpenick, donde vivía Bruno Lütke. Los investigadores de Berlín rápidamente se enteraron de Lütke y decidieron centrar sus esfuerzos en investigar a este hombre de mente débil, como lo describieron. Bajo un interrogatorio nazi típicamente aterrador, Lütger confesó no solo el asesinato de Rosner, sino al menos a 50 otras personas en y alrededor del área. Tras esta confesión, los investigadores revisaron sus archivos y comenzaron a sacar caso tras caso de asesinatos sin resolver, a los que Lütger parecía confesar haber llevado a cabo. Fue suficiente para los investigadores. Tenían a su hombre, probablemente uno de los asesinos en serie más prolíficos en la historia legal alemana. Declarado loco, no pudo ser juzgado y fue enviado al Instituto de Medicina Criminológica en Viena, dirigido por la SS, donde se realizaron experimentos médicos con él hasta su muerte, poco más de un año después de su arresto. Se informó que fue ejecutado, pero muchos han dudado de esa afirmación, en cambio, creen que murió en un experimento médico que salió mal. Sin embargo, en los años desde su arresto, muchas voces se han unido a un coro que argumenta que Lütger era inocente de estos crímenes. En primer lugar, el interrogatorio se llevó a cabo sin que Lütger recibiera ninguna asistencia profesional para ayudarlo a entender lo que estaba sucediendo. También mostró signos de haber sido brutalizado durante la investigación, y varios testigos han salido a la luz diciendo que si no confesaba, sería asesinado. De manera convincente, las versiones de Lütger sobre cómo supuestamente mató a las víctimas de las que se le culpaba no siempre coincidían con las escenas investigadas por la policía, al menos no hasta que más interrogatorios produjeron la historia correcta. Las autoridades alemanas atribuyeron estas discrepancias a su discapacidad mental, y en una sociedad donde cualquier supuesta imperfección era mal vista, pocos lo cuestionaron. Mirando hacia atrás con tantas preguntas que nunca podrán ser respondidas sobre el arresto de Bruno Lütke, nunca sabremos si era un asesino en serie desquiciado o simplemente otro caso trágico de discriminación, instigada por los nazis que lo convirtieron en un chivo expiatorio para quién sabe cuántos verdaderos asesinos que los nazis dejaron en libertad a costa de un hombre inocente. Después de declarar la guerra a los Estados Unidos a raíz del ataque a Pearl Harbor, Hitler se obsesionó con encontrar alguna forma de atacar el territorio continental de los Estados Unidos, y en particular de bombardear la ciudad de Nueva York. Respondiendo a las demandas del Führer, los científicos e ingenieros alemanes comenzaron a desarrollar una variedad de posibles armas maravillosas, o Wunderwaffe,
para infundir miedo en los corazones de la ciudad de Nueva York, que iban desde lo convencional hasta lo verdaderamente extravagante. Tenemos un video sobre estas Wunderwaffe en este canal que puedes ver si quieres ver más. Con mucho, el método más prometedor, pero de ninguna manera fácil de atacar a América, era desarrollar un bombardero transatlántico. 4 propuestas fueron presentadas por fabricantes alemanes para el llamado proyecto del bombardero América. De estas propuestas, fue el diseño presentado por la compañía Junkers, quienes ya se habían hecho un nombre produciendo el bombardero en picado Stuka, el que más avanzó. Se esperaba que el Ju-390 volara a un rango de casi 5,0 kilómetros, con una carga de bombas en el orden de 115,6 kilogramos. Cifras impresionantes para su época y conversiones aún más avanzadas destinadas a mejorar estos números. Incluso se discutió sobre el avión empleando reabastecimiento de aire a aire desde otros aviones para aumentar su alcance y mejorar el margen de seguridad para sus tripulaciones que realizaban estas misiones de bombardeo transatlánticas. Se construyeron 2 aviones, y aunque se completó el segundo prototipo mejorado, nunca voló y el programa fue abandonado después de que los aliados aterrizaron en Normandía y los aeródromos franceses desde donde debía despegar el bombardero América fueron invadidos. Los recursos asignados para los proyectos se desviaron entonces a la producción de cazas, que la Luftwaffe necesitaba urgentemente. Sin embargo, el Ju-390 ha sido, desde el final de la guerra, objeto de mucha especulación, y a pesar de las pruebas en contra, persisten los relatos de que el avión realizó un vuelo de prueba a la costa este alemana. Muchos de estos informes provienen de relatos de segunda mano de interrogatorios al personal de la Luftwaffe después de la guerra, mientras que otros provienen de historiadores que afirman tener fuentes cercanas al proyecto. Sin embargo, una fuente no proviene de los alemanes, sino de una pareja de ancianos que un día paseaban por el estado de Maine, en los Estados Unidos. Según se informa, en algún momento, a mediados de septiembre, 1944, la pareja estaba caminando a lo largo de la costa, cerca del faro de la Cabeza del Búho, cuando avistaron una aeronave en el cielo. Ver un avión no era una vista inusual para la pareja, pero este era diferente. Era de color verde oscuro y negro, y a diferencia de los aviones de 2 o 4 motores a los que estaban acostumbrados, claramente tenía 6 motores. El avión también parecía tener problemas, y estaba haciendo un descenso lento y giratorio antes de que la pareja perdiera de vista. Se llevó a cabo una investigación superficial del área inmediata, aunque no se descubrió nada sustancial. Pero luego, aproximadamente 10 días después, 3 cadáveres aparecieron en la playa. Los testigos en la escena afirmaron que uno de los fallecidos llevaba un uniforme azul grisáceo, que consideraron perteneciente al cuerpo de señales de la Luftwaffe alemana. Una multitud comprensiblemente emocionada comenzó a formarse alrededor de la escena mientras las autoridades recogían los cuerpos y luego los transportaban lejos. El personal militar luego le dijo a la multitud que los cuerpos provenían de un submarino U-Boat, que probablemente había sido destruido por la Marina. Pero cuando la gente mencionó la aeronave, la pareja había visto. Se informa que el personal militar se enfadó e insistió en que los hombres eran de un submarino U-Boat. También insinuaron sutilmente que habría consecuencias para cualquiera que dijera lo contrario. Y así, la historia del avión de 6 motores permaneció en el folclore hasta la década de 1980, cuando los testigos comenzaron a salir a la luz para compartir su historia. Desde entonces se han hecho muchos esfuerzos para localizar el naufragio, si es que existe, pero la historia aún no ha sido confirmada. Entonces, ¿qué podemos deducir de este misterioso avistamiento de aeronaves y los cuerpos? La explicación más obvia es que fue un caso de identidad equivocada, combinada con imaginaciones sobreexcitadas, que se combinaron para inventar una historia que se ha contado a lo largo de los años hasta que alcanzó su forma final. La aeronave que vio la pareja podría haber sido uno de varios tipos americanos vistos desde un ángulo extraño, o parcialmente oscurecidos por la luz del sol o la nube, dejando a la imaginación llenar los espacios en blanco. De manera similar, los uniformes que llevaban los alemanes muertos podrían haber adquirido fácilmente un aspecto diferente después de haber estado en el agua durante tanto tiempo y haber sido mal identificados. Por otro lado, todavía es posible que fuera una aeronave alemana y que los registros de la misión se perdieron en la caída de la Alemania nazi.
También existe la posibilidad de que fuera otro tipo alemán, de 6 motores como el BV-222 en lugar del JU-390. Hecho, folclore o ficción, es solo otro misterio al que quizás nunca conozcamos la verdad. En 1940, la leyenda de Hollywood Charlie Chaplin protagonizó El Gran Dictador, una sátira política que parodiaba a Hitler y al nazismo. En la película, Chaplin finalmente pronuncia uno de los discursos más poderosos y conmovedores en la historia del cine, contado al estilo de uno de los propios discursos enérgicos de Hitler en Nuremberg. En lugar de predicar el odio, Chaplin pide que prevalezcan la democracia, la libertad y la unidad. Sin embargo, casi tan icónica es la escena en la que, actuando como el Führer, Charlie Chaplin lanza un globo terráqueo inflable al aire. Sin embargo, pocos se dan cuenta de que el globo está inspirado en uno real que pertenecía a Adolf Hitler, y lo que le sucedió sigue siendo un misterio. Es uno de los grandes tesoros perdidos de los nazis. Conocido como el globo de Colón para los líderes estatales e industriales, 2 de los globos prominentes fueron fabricados en Berlín durante mediados de los años 1930 para que los nazis los admiraran e imaginaran a sus tropas marchando a través de ellos. El segundo, destinado para el mismo Hitler y posicionado en su oficina, difería del primero en que Abisinia, la actual Etiopía, fue cambiada a África Oriental Italiana después de que las fuerzas de Mussolini invadieron y conquistaron la nación en 1935. Casi del tamaño de otro ícono de la era nazi, el Volkswagen, el globo del Führer se encontraba en una gran base de madera con soportes de muebles personalizados a su alrededor. Ha habido especulaciones de que se fabricaron más globos, pero como la fábrica en la que se construyeron fue destruida en un bombardeo aéreo y todos sus registros fueron posteriormente destruidos, no está claro si había más. En el caos y el colapso de la Alemania nazi, se sigue debatiendo si el globo de Hitler ha sobrevivido en algún lugar. Con los años han surgido muchos globos que se ha afirmado que eran propiedad del Führer, pero ninguno ha sido probado de manera concluyente que fuera suyo. Esta incertidumbre no ha frenado el interés de los coleccionistas privados que desean comprar una pieza de la historia nazi alemana con un globo recuperado por un soldado estadounidense que se vendió por alrededor de $100,000 en una subasta en 2007. Sin embargo, los historiadores generalmente están de acuerdo en que el globo personal de Hitler sigue sin descubrirse. Dado su lugar en la historia como un símbolo de la megalomanía de Hitler, se ha convertido en algo así como un santo grial para los cazadores de tesoros nazis. El problema se complica por la falta de evidencia fotográfica sobre el globo específico en la oficina de Hitler, y el hecho de que muchos globos nazis fueron desfigurados o destruidos por soldados aliados, con Alemania siendo rayada o recibiendo disparos de bala. Por lo tanto, puede que haya sido destruido durante los bombardeos o los combates en las calles de la capital, pero también puede estar acumulando polvo en el ático, sótano o almacén de alguien. Los dueños desconocen la importancia y el valor de lo que allí se encuentra. En 2005, un niño de 11 años, inspirado por la película Holes de Disney, decidió ir a excavar en su patio trasero en Dunedin, Nueva Zelanda. Después de cavar aproximadamente 4 palas de profundidad, de repente golpeó algo metálico, y después de limpiar la tierra, quedó horrorizado con lo que había encontrado. Era una medalla alemana de la Cruz de Hierro, resplandeciente con la esvástica nazi en el medio. El joven reconoció el símbolo nazi, y recordando los eventos más tarde, en 2020, como un hombre de 26 años, explicó que conocía el símbolo y estaba tanto impactado como un poco asustado por lo que encontró. Dijo que creía haber golpeado una roca o tapa de botella. No podía creer lo que sostenía. Tenía tanto miedo de contarle a alguien, ni siquiera a mi mamá, porque sentía que había hecho algo mal o iba a meterme en problemas. Después de mantener su descubrimiento en secreto durante más de 15 años, el joven, ahora adulto, que ha permanecido anónimo, decidió finalmente satisfacer su curiosidad y lo hizo público en noviembre de 2020 con la esperanza de rastrear sus orígenes y cómo llegó a estar a más de 11,0 kilómetros de Alemania.
El premio de la Cruz de Hierro del ejército alemán de la Segunda Guerra Mundial puede rastrear su historia hasta el Reino de Prusia. Fue instituido por primera vez en 1813 por el rey prusiano Federico Guillermo III por su distinguido servicio en la Guerra de Liberación Prusiana. Y como muchos símbolos tradicionalmente prusianos y luego alemanes, fue reutilizado por los nazis para el Tercer Reich. En 1939 la medalla fue alterada con la adición de una esvástica y el año impreso en la parte inferior. Por lo tanto, sabemos con certeza que la medalla encontrada en Nueva Zelanda fue otorgada a un soldado de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Habiendo estado enterrada en el barro durante tanto tiempo, ha perdido su borde plateado. Los expertos en Nueva Zelanda dudan que se pueda encontrar al dueño original. En cuanto a cómo terminó en Nueva Zelanda, es probable que fue llevada al país después de ser encontrada por un soldado neozelandés durante la guerra. Otras teorías incluyen que era de un soldado británico que luego se mudó a Nueva Zelanda o el preciado tesoro oculto de un cazador de trofeos de guerra. De muchas maneras, la curiosidad humana en torno a la medalla y otros objetos similares nos recuerda que, aunque nos gusta pensar que conocemos la historia, en realidad hay innumerables historias aún por contar y misterios a los que nunca tendremos respuestas. Considera esta única medalla. Con toda probabilidad fue otorgada a un soldado alemán por un acto de valentía contra los enemigos de su país. Luego cayó en batalla solo para que un soldado aliado tomara la medalla como trofeo y la enviara de vuelta en su camino al jardín trasero de un joven en Nueva Zelanda. En el gran esquema de la historia, es solo una historia menor, pero para el soldado que recibió esa medalla, el soldado que mató a ese hombre y la tomó, y el niño que la encontró años después, probablemente fue el momento más significativo de sus vidas. Unidos a través de naciones, ideologías, idiomas y tiempo, por un misterioso artefacto de guerra. Y ahí tienes 6 misterios de la Alemania nazi. Por favor, deja un comentario abajo con tus propios pensamientos y reacciones, y recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para apoyar el canal. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.